Muy bien. Hace ya unos años, voy a empezar explicando una pequeña historieta personal, ¿de acuerdo? Hace ya unos años, en el año 2010, yo me encontraba recién aterrizado en Argelia, en lo que sería el primer año de los 5 que me pasaría expatriado en África. Yo trabajaba en recursos humanos y venía de un rol corporativo de manager especialista. Y aterrizaba en Argelia en un rol generalista de recursos humanos, siendo responsable de funciones como pueden ser la nómina o relaciones laborales, que son cosas que no había tocado yo antes en España. Pues imaginaos el reto que suponía para mí en términos de complejidad de funciones y en términos de complejidad de país. El caso es que cuando aterrizamos en Argelia, y hablo en plural porque conmigo, a mi llegada, se incorporó también, coincidió la incorporación del nuevo director general del país, del nuevo director general de Argelia, nos encontramos un entorno con un conflicto laboral abierto y una presión sindical que yo nunca había vivido, ¿no? Hasta tal punto que llegaba la situación que a los pocos días se presentó una amenaza de huelga. El caso es que en ese momento, el que era director general de África, el gran jefe indio, ¿de acuerdo? Mi jefe funcional, el que era mi jefe funcional y el que era el jefe jerárquico del director general de Argelia, estaba de visita en Argelia. Así que aprovechamos para exponerle a él, por un lado, la problemática que teníamos entre las manos y, por otro lado, nuestro plan de acción o nuestro plan de respuesta, sabiendo que nunca nos habíamos enfrentado a un reto similar, ¿no? Y frente a ese problema, y la propuesta, la respuesta de nuestro jefe fue, me parece muy bien lo que hagáis, pero que no haya huelga, ¿no? O sea, entre líneas venía a decir algo así como, me da igual el camino que elijáis, pero no voy a aceptar el fracaso bajo ningún concepto. Vamos, que no aceptaría el fracaso, era el mensaje que nos quería transmitir. El fracaso, el error, la equivocación, normalmente huimos de ella, ¿no? Y queremos triunfar, queremos ganar, queremos vencer. Y además en nuestra cultura muchas veces tenemos la tendencia de señalar al que se equivoca. El error seguramente no solamente es parte del camino, sino que es parte fundamental de él. Por eso, hoy lo que hemos querido hacer y lo que hemos decidido es traer a nuestro webinar de abril a una persona muy especial, no solo para hablar de la equivocación, sino también para conjugarlo con una palabra que a veces como que suena raro que se junte con equivocarse, que es el placer. Hoy tenemos con nosotros a Juancho Escudero, formador y speaker. De Juanjo os quiero contar un par de cositas antes de darle paso, y es que desde hace 9 años Juancho se dedica a la formación a raíz de una conversación en la que se dio cuenta de que la mayoría de las escuelas de negocio solo enseñaban los casos de éxito, pero que nunca mostraban algo tan habitual en la vida, ¿no? Como es el sabor de la derrota o el fracaso. Y a partir de esta reflexión empezó a dar formaciones sobre el placer de equivocarse, sesiones con mucho éxito entre empresas como Canon, Moody's o Intrum. Esta vez vamos a ser nosotros los que vamos a disfrutar de todo lo que nos ofrece Juancho Escudero sobre el camino del crecimiento personal y profesional a través del aprendizaje que nuestros errores nos proveen. Bueno, y si ahora os preguntáis, os estáis preguntando cómo acabó la historia de la huelga, oye, os lo cuento al final del webinar, si nos queda un poquito de tiempo. Juancho, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias y además menuda introducción más interesante y nos dejas con la emoción hasta el final, como en las buenas series de Netflix o de HBO, ¿no? A ver qué pasa al final. Muchísimas gracias en primer lugar a Global Human Consultant y a todas las personas que nos están escuchando por dedicar este tiempo, ¿no? Vivimos en una época en la que el tiempo es oro y que tengan vamos, tengo el honor de tener a tanta gente escuchando y a vosotros que me dais la oportunidad de aprovechar este momento. Iniciando un poco o continuando con la introducción, yo os diría que ha hecho Guillermo, yo os diría que todos hemos vivido una experiencia, ya sea porque somos padres, porque ninguno recordamos ese momento, pero todos hemos vivido, aunque sea, ya sea como padres o porque tenemos unos hermanos o somos tíos o porque tenemos amigos que ya han sido padres, dos momentos de aprendizaje que todo ser humano ha vivido, que es empezar a andar y empezar a hablar. Lo hacemos a muy temprana edad y casi no tenemos recuerdos, por no decir no tenemos ningún recuerdo de ese proceso. Pero es un proceso que está lleno de baches, ¿no? Nadie empieza a hablar y habla como un académico y desde luego nadie empieza a andar sin tropezarse. Y sin embargo son momentos que yo no he visto nunca a un padre regañar a su hijo porque pronuncie mal la primera palabra ni porque se tropiece. No le oyes decir, pues esto
pareces un torpe, que no seas capaz de dar el tercer paso ya, cuando ya llevas intentando 2 días, ¿no? Sino todo lo contrario. Eso, ay, mira, inténtalo de nuevo, ponte de pie. Y es como motivo de orgullo y satisfacción alrededor de todos nuestros amigos o conocidos, ¿no? Sin embargo, según vamos creciendo, como bien apuntaba antes Guillermo, cuando seguimos aprendiendo, porque lo que seguimos haciendo a lo largo de nuestra vida es aprender cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, pues nos encontramos pues con una frustración, que es que la gente nos critica, nos dice, es que yo ya sabía que tú no valías para eso, o una cultura como es la mediterránea, muy influenciada por la Iglesia Católica, pero también sobre todo por la cultura mediterránea en sí, en la que si algo sale mal enseguida te dicen, es que tú para esto no valías, o algo habrás hecho para que haya salido como ha salido el resultado. Entonces, eso crea en nosotros una enorme frustración, de que no podemos fallar, no podemos equivocarnos, cuando la mayoría de las ocasiones las cosas no suceden a la primera, nunca. Acertar a la primera es como el que va el primer día a un casino, apuesta el 22 y gana el premio, ¿no? Es algo que es pura suerte, pura casualidad. Y también me gustaría empezar esta charla recordando una anécdota que le sucedió a Sócrates. Sócrates, todos tenemos la idea de que era un filósofo magnífico y a pesar de que tiene 2 hechos críticos, uno el que os voy a contar ahora, que es el estreno de la obra de teatro Las nubes, escrita por Aristófanes, y otra, pues que al final le condenaron a muerte porque le consideraban que era demasiado crítico con el poder, ¿no? Sócrates, el primer dato histórico que nos llega de él es precisamente lo que os decía antes, Las nubes, escrita por Aristófanes, que es una obra que se estrena en las fiestas dionisias de Atenas, que se celebraban al principio de la cosecha, hacia el mes de marzo, y al final, cuando se recogía, hacia noviembre, para dar las gracias y para pedir a los dioses que la cosecha fuese buena. En Las nubes, Aristófanes hace una crítica demoledora de Sócrates, lo dibuja como un anciano columpiándose entre nubes y preguntándose si las nubes sienten, las nubes padecen, etc. Y el teatro entero estalló en carcajadas, riéndose, y porque habían identificado de quién hablaba, ¿no? Y cuando salió Sócrates, se preguntó a sí mismo, ¿quién soy yo? ¿La persona de la que todo el mundo se reía? Que yo no me identifico, pero algo de mí habrá para que se hayan reído, o la persona que yo creo que soy. Pero sobre todo se hizo la gran pregunta que la humanidad se hace desde aquel momento, y es, ¿pero quién quiero ser? Y eso es también el placer de equivocarse, ¿no? El placer de equivocarse, como decía antes Guillermo, es un viaje que realizamos, un viaje vital que dura toda nuestra existencia, en la que vamos desarrollando lo que queremos ser y en quién queremos convertirnos. Y eso, pues, implica ser valiente, como veremos ahora, atreverse a hacer cosas, ¿no? Y vencer la idea de que si nos pasa algo malo es que el destino, el universo o la providencia nos está castigando por algo que hemos hecho, y sin embargo lo que estamos es aprendiendo, ¿no? Veremos que a lo largo del tiempo ha habido diferentes formas de enfrentarse al fracaso, y que en función, además, es un aspecto muy subjetivo. Cada uno de nosotros tenemos una valoración. Hay gente que es capaz de equivocarse y no pasa nada, y hay gente que no se repone nunca de un fracaso. Y de eso se trata, de que vayamos aprendiendo hoy de una forma muy breve, pues pasaremos a ver las herramientas que nos pueden ayudar. Decía Thomas Alva Edison que cuando descubrió la bombilla, que él pidió ayuda para que le prestasen dinero para poder desarrollar el invento, que tardó 1 año, y en la rueda de prensa en la que decían, usted ha fracasado porque ha tardado mucho tiempo en hacerla, decía, no he fracasado, he descubierto 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esto, al final, es la clave. Lo que estamos haciendo en la vida es aprender 999 maneras de cómo no hacer algo. Porque, evidentemente, como os he dicho antes, si todos supiésemos cómo hay que hacer las cosas, no estaríamos aquí, seríamos unos genios y seguramente dirigiríamos el planeta entero, ¿no? No solamente nuestro destino. Todos nos equivocamos. Vivimos en una época, además, nos ha tocado desde principios del año 2020, en la que nos estamos enfrentando ya no solamente a nivel individual, sino como especie, a un gran reto que a lo mejor nuestra soberbia nos hizo pensar que podíamos enfrentarnos a cualquier cosa y que dominábamos el planeta, y fijaros, un virus, algo que no somos capaces de ver, nos ha vuelto a traer a
la indefensión con la que realmente nos movemos aquí desde que llegamos al mundo, ¿no? Y esta situación no deja de ser algo que además ha sucedido desde que el ser humano está en el planeta. Desde hace 500.000 años, cada X tiempo nos enfrentamos con un problema que quiere acabar con nosotros, o que si no fuésemos capaces de desarrollar nuevas herramientas, acabaría con nosotros. Eso implica que tenemos que estar muy abiertos a ser capaces de enfrentarnos a la frustración que implica el fracasar. Me gustaría leeros rápidamente en la siguiente pantalla la definición de fracaso que he elegido para trasladaros y definir qué es lo que pensamos que es fracaso, ¿no? Y el fracaso es siempre una experiencia interior, la tenemos que sentir dentro. Como os decía antes, hay gente que puede fallar un gol en un partido y realmente parece que no se le nota, no le afecta, porque no siente los colores o porque realmente ya está de vuelta. Por eso tenemos que sentir algo muy interior. Tiene que ser algo por lo que nosotros además hayamos puesto muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo y no sale. Esa no alcanzar la meta es lo que genera esa enorme frustración y esa enorme malestar, miedo y lo que nos bloquea. Y todo el mundo ha experimentado esto o va a experimentar esto a lo largo de su vida. Todos sentimos en algún momento a que hemos fracasado, porque algo no ha salido como esperábamos, sobre todo, como os digo, algo en lo que hemos puesto mucha ilusión. ¿Y cómo podemos enfrentarnos cuando esto sucede a los males y a la frustración y el miedo que nos genera? ¿Cómo podemos enfrentarnos? Pues tenemos varias herramientas. Una de ellas, el optimismo. En Estados Unidos hicieron una prueba en una compañía americana, un experimento. Les pidieron que hicieran durante 30 días, hicieran el siguiente ejercicio. El primero, que nada más llegar a la oficina, mandasen un mensaje de gratitud a las personas a cualquier persona, da igual que fuese del trabajo o no. Alguien que se había quedado con su hijo el día antes para que ella pudiese llegar más tarde, o a sus padres porque se le preparan la comida que trae a la oficina, o a un compañero que le enseñó a hacer una tabla de Excel o una presentación, le ayuda a terminarla. Al mismo tiempo que cuando terminase la jornada, al llegar a su casa, escribiesen en un papel las 3 cosas mejores que les habían sucedido. También les pidieron que hiciesen actos aleatorios de bondad. O sea, que sin venir a cuento, en un momento dado, hiciesen algo bondadoso hacia los demás. Y en tercer lugar, les pidieron que hiciesen meditación. Ese ejercicio consiguió que a los 30 días el espíritu general de la compañía era de un tremendo optimismo. Vieron además que la gente era mucho más productiva y que la gente enfocaba los problemas con muchísima más energía. Es decir, habían conseguido convertir que la empresa tuviese un espíritu optimista. El optimismo, hay gente que hoy nos está escuchando que podrá decir que ellos ven el vaso medio lleno y otros que lo ven medio vacío. Pero el optimismo, igual que los músculos los ejercitas en un gimnasio, también puedes ejercitar y desarrollar para llegar a ser capaz de sentirlo. El miedo nos asusta y lo tenemos siempre presente. De hecho, es un arma desarrollada para protegernos. El hecho de sentir miedo hace que tomemos medidas para que no nos pase algo. Cuando algo nos asusta, decimos, oye, hay que tener cuidado, ¿no? Es algo que está en nuestro ADN. Lo que no tenemos que hacer es que nos bloquee. Y el optimismo hace que ese miedo desaparezca. Y es la mejor forma de enfrentarse a cuando algo sale mal, porque en lugar de pensar que las cosas nos han sucedido pues porque es un castigo que nos merecemos, porque no hemos sabido hacer las cosas, lo que diremos es, bueno, es la mejor forma de empezar de nuevo sin cometer los mismos errores. Eso es una frase que oí al final de una serie de éxito de los años 80, Remington Steele, que en uno de los capítulos, que se les ha ido al garete todo, están fracasando en la investigación que están realizando, él le dice a su compañera, tranquila, es una forma, podemos empezar de nuevo y ya no cometeremos los mismos errores. A mí me pareció una frase tremendamente inspiradora, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que lo que ha pasado, existe un mañana que nos va a permitir avanzar y ser capaz de prosperar. El siguiente tiene que ver con algo que es la esencia misma de nuestra especie, que es el trabajo en equipo. Nosotros como especie, siempre me gusta contar aquí una historia que le oí a Ignacio Mendizábal, el Premio Príncipe de Asturias,
por sus trabajos en las cuevas de Atapuerca, en el yacimiento de Atapuerca. Él cuenta que en el desarrollo de la especie humana, y si sigues un poco las teorías de Darwin, la selección natural está basada en un elemento tremendamente egoísta. Ganan los más fuertes y los que más rápido se adaptan a un problema. Sin embargo, ellos descubrieron que hace 500.000 años, en los fósiles que han encontrado más antiguos sobre la especie humana, descubrieron que había una niña que había nacido con una malformación. Se le había cerrado el cráneo dentro del vientre de su madre antes de dar a luz. Eso implica que el cerebro no termina nunca de desarrollarse y eso genera problemas de conexión y de movilidad. Y sin embargo, la niña vivió hasta los 7 años, lo que significa que la tribu entera cuidó de ella. Eso es algo que ninguna otra especie hace. Si vemos los documentales, como mucho, si un animal resulta herido, lo atienden durante un rato, pero enseguida lo abandonan a su suerte. Sin embargo, nosotros hemos conseguido establecer lo que se llama la teoría de la competencia de grupo, en la cual hay un doble equilibrio, mi interés unido al interés al bien común. Y ese equilibrio es lo que nos ha llevado a llegar hasta aquí. Y como os decía antes, la propia crisis del COVID nos lo ha demostrado. Yo creo que a lo mejor ahora hemos suavizado ese esfuerzo, pero lo que vimos en el mes de marzo y abril del año pasado, con un montón de profesionales, empezando por todo el sistema sanitario, volcados y arriesgando su vida por salvar al resto de sus compañeros, o los que conducían los autobuses, los metros, los transportistas, los que atendían en los supermercados, hubo un montón de gente que se dedicó a que no se notase en el resto de la humanidad lo que estaba sucediendo, a que pudiésemos mantener más o menos un ritmo de vida con nuestras necesidades básicas satisfechas. Eso es fruto de ese trabajo en equipo, de esa capacidad de solidaridad que tenemos y es lo que nos hace fuertes como especie. Y eso, ante cualquier reto que podamos enfrentarnos, ante cualquier fracaso, es fundamental que seamos capaces de acompañarlo y de ser capaces de crear esas filosofías, no solamente en nuestros ámbitos de trabajo, sino también en nuestras familias, en nuestros grupos de amistad. Es curioso porque si analizáis, me gusta mucho la historia y sobre todo me gusta mucho la historia militar, y si analizas lo que dicen todos los que han recibido medallas al valor, ya sea de la nacionalidad que sea, cuando les preguntan por qué hicieron ese acto de sacrificio en el que en un momento dado se jugaron la vida por salvar a otro compañero, por salvar a un grupo de compañeros, todos dicen lo mismo. Lo hice porque estaba convencido que ellos hubiesen hecho lo mismo por mí. Es curioso porque en el ejército entregan medallas y premios, dan bonus a los que sacrifican la vida por los demás. Y sin embargo vemos que en la empresa tradicional, aunque eso está cambiando en muchos aspectos, en la empresa tradicional lo que suele pasar es al revés. Te dan bonus si consigues ser mejor que el de al lado y sacrificas a lo mejor los éxitos de los demás en función de que tú consigas tu éxito, ¿no? Eso es algo importante que debemos de valorar y que hemos tenido el ejemplo muy cercano. Esto lo explicaba hace 2 años y me resultaba muy lejano los ejemplos que yo podía poner, pero ahora los tenemos muy cerca, los seguimos teniendo cerca, porque gracias a esta pandemia, lo que nos vamos a enfrentar, lo que estamos enfrentándonos es a un momento en el que va a cambiar nuestro mundo, no solamente por la investigación que ha tenido lugar a nivel sanitario, sino porque ahora mismo hay un montón de gente y un montón de dinero invertido en cambiar nuestros sistemas de trabajo, nuestros sistemas de producción, nuestra forma de vivir para hacerla más sana, más sostenible. Y eso, al final, ¿qué va a implicar esta crisis? Vamos a avanzar 10 años, pero no podemos hacerlo si dejamos a alguien atrás. Las sociedades como la nuestra va a tener que funcionar, la nueva sociedad va a tener que tener en cuenta quién se sacrifica por los demás. Yo creo que eso forma parte de nuestro ADN y en ser capaces de encontrar ese ánimo en el entorno para poder enfrentarnos a los problemas que generan el que las cosas no salgan como esperamos, esos fracasos, esos errores, el que podamos disfrutar del aprendizaje en compañía de los demás. Porque no olvidemos que para crear ese compromiso, esos trabajos en equipos, hacen falta
ganarse la confianza y el respeto. Y eso solo te lo ganas si ven que estás dispuesto a sacrificarte por los demás. Y aquí os haría una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no le decís a alguien, me sacrificaría por ti? Me daría mi vida por ti. ¿Y a cuánta gente pensáis que haríais eso? Y sin embargo, con los que realmente yo creo que han triunfado en la vida, la Madre Teresa, si queréis traer a Gandhi, Martin Luther King, que son gente que hoy valoramos porque han dado su vida por conseguir grandes objetivos, lo hicieron anteponiendo el bien de los demás al suyo propio. Y muchos de ellos entregaron su vida en el intento, ¿no? Y sobre todo muchos su fuerza, ¿no? Y por supuesto el liderazgo que nos acompaña a todos, ¿no? El liderazgo que hace que basado en la fortaleza, que no deja de ser sentimiento, la sabiduría, que es pensar, es cultivarse, es ser capaz de tener una formación que acompañe nuestros actos, y por último, la templanza, el que seamos capaces de valorar que lo que hoy parece un fracaso puede convertirse en un enorme beneficio, y que eso es lo que tenemos que ser capaces de trabajar. Hay un ejemplo, hay un empresario, Bob Chapman, que ha escrito un libro sobre, o sea, aconsejo buscarlo en internet, se llama Bob Chapman. Él se encontró con que en el año 2008 la fábrica que tenía en el Medio Oeste, como consecuencia de la crisis, perdió el 30% de sus pedidos. Y se sentó con el consejo y decidieron que había diferentes soluciones. Una de ellas, evidentemente, despedir a gente porque necesitaban ahorrarse 10 millones de dólares para que la empresa fuese viable. Pero él decidió en ese momento que no iba a pensar en cabezas, el número de personas que tenía, sino que iba a pensar en el número de corazones. Que cada uno de los empleados de su compañía tenía detrás una familia, había una historia detrás de cada uno de ellos y que tenía que trabajar porque no perderse ni uno solo de los empleos. Entonces les propuso a todos los empleados que renunciasen a 30 días, a un mes de sueldo, y que cada uno de ellos en ese mes se cogiese unas vacaciones obligatorias no retribuidas, con la idea de no despedir a nadie. Y además fue muy flexible, no era te coges un mes seguido, te coges una semana ahora, una semana el mes que viene, unas semanas a final de año. Y además permito que aquellos que van más sobrados, pues porque tienen un mejor sueldo, porque tienen un marido, una pareja o unos ingresos adicionales, pues pueden permitirse el lujo de no trabajar en lugar de 4 semanas, 5, podéis intercambiar. Entonces hubo gente que de forma que empezaron a cambiar, unos solo fueron 2 semanas de vacaciones, otros 3, otros 4, otros 5, consiguieron ahorrar en lugar de 10 millones, 20 millones de euros y consiguieron salvar todos los puestos de trabajo, que es lo más importante. Yo creo que eso es importante, que seamos conscientes de la fuerza del trabajo en equipo a la hora de salvar nuestras frustraciones, nuestros errores, nuestras tragedias que consideramos fracasos, que muchas veces con el paso del tiempo vemos que no son tanto, ¿no? Aquí hubiese tocado, Guillermo, hacer una parada para el vídeo, pero voy a trasladaros un poco en qué consistía. Es un vídeo de Ashton Kutcher en el que él dice las 3 cosas que ha aprendido en los últimos tiempos antes de hacer la película de Steve Jobs. Y entonces él dice que hay 3 cosas. La primera es acerca de la oportunidad. Cualquier trabajo es una oportunidad. Cualquier cosa que yo esté haciendo en este momento me está acercando a lo que me quiero convertir. Y las oportunidades surgen de que yo haga hoy bien mi trabajo. Si hoy me va a llamar un headhunter o me va a llamar una nueva compañía o alguien me va a ofrecer una oportunidad, va a ser por el trabajo que esté haciendo hoy, no por lo que yo le prometa que voy a hacer mañana. En segundo lugar, él hacía mención a una cuestión importante, que es el tema de qué es lo más sexy del mundo. Y él dice que lo más sexy del mundo es ser generoso, ser considerado, ser buena persona. Yo aquí os digo que a nivel personal a mis hijos siempre digo que lo que más me importa de ellos no es si son listos o no son listos, sino si son buenas personas, porque creo que es lo más importante que tenemos. Y eso es algo que Ashton Kutcher en este discurso ratifica de forma clara. Eso es lo más, él dice que es lo más sexy. Yo creo que también, que la bondad es lo más seductor que existe, mucho más seductor que cualquier otra cosa. Es verdad que cuando todos somos jóvenes parece que tendemos a irnos con el canalla o con el sinvergüenza antes que con
que con esto de la bondad, pero al final yo creo que todos lo que queremos es estar alrededor de buena gente, de gente que haga equipo. Y por último, él decía que al final nosotros vivimos en un entorno en el que parece que nos han entregado una vida en la que todo está hecho, ¿no? Nos tenemos que casar, tenemos que trabajar, tener hijos, comprarnos un coche, tener una casa. Y él lo que invita es, no vivas de esa manera, vive tu vida, construye tu propia vida. Tener la fuerza y la valentía de querer construir algo nuevo. Y eso, el salir de nuestra zona de confort, el arriesgarnos a cometer errores y aprender, es lo que nos va a permitir construir esa vida. Eso es lo importante. Y aquí me gustaría preguntaros, haceros una pregunta, y Guillermo, aquí como te he comentado antes, te va a tocar participar y que los demás contesten a través del chat. Y es, ¿cuál vosotros diríais que es vuestro superpoder? En lo que vosotros más, en vuestras organizaciones, en vuestra vida, en vuestras familias, ¿cuál es el elemento que más os define, ¿no? Yo os diría que en mi caso podéis tener varios superpoderes, pero en mi caso yo os diría que son 3 fundamentales. Yo creo que soy muy buen analista, cada vez que hay que analizar un proyecto, creo que lo hago bastante bien y por lo menos me lo han ratificado mis jefes. Creo que soy buena persona, o esa fama tengo entre mis compañeros, tanto de trabajo como de carrera. Y en tercer lugar, os diría que en los últimos 8 años he aprendido a escuchar de manera activa, a entender a los que están a mi alrededor. Os pediría que pusieseis vosotros cuál es vuestro superpoder. Y Guillermo, mientras tanto, si tú quieres decirnos el tuyo. Por el que me lo has hecho antes de grabar, que si no me pillabas aquí a contrapié, que esta pregunta no es nada fácil. Pues mira, en el chat ya la gente se está animando a responder a tu pregunta. Yo me voy a lanzar, porque ya me la he pensado un poquito hasta que llegase la pregunta, y yo te diría que mi superpoder es el de soñar. Y aterrizado en el mundo empresarial, seguramente la creatividad, ¿no? Y es una persona que siempre en mi cabeza está dándole vueltas a cosas, captando ideas, no necesariamente innovando, pero sí cogiendo ideas de muchas cosas y juntándolos y haciendo un Frankenstein y haciendo mi propia idea de algo, ¿no? Bueno, y también es verdad porque es con lo que disfruto, con el crear y estar constantemente investigando y aprendiendo, y eso es lo que hace que de alguna manera, creo yo, que la creatividad sería uno de esos superpoderes. Magnífico, magnífico. Estoy viendo buena persona, alegre, comunicación, armonía, empatía, ser honesto. En el fondo veo una colección magnífica de superpoderes. Yo creo que con todos estos superpoderes podríamos enfrentarnos, Guillermo, a cualquier liga del mal y saldríamos victoriosos, porque es una enorme... estamos rodeados de superhéroes. Pero ahora os hago una reflexión, seguir escribiendo, pero os hago una reflexión, y es ¿cuál es el superpoder que tenéis menos desarrollado? Y eso no lo vais a escribir, pero sí pensarlo de manera interior. ¿Cuál es aquel que todavía no habéis aprendido a volar, todavía no he aprendido a ver con mi poder de rayos X? Y en ese sentido, ese es el poder que tenéis que trabajar más. Ese es el que tenéis que ser capaces de desarrollar, porque posiblemente ahí es donde esté uno de los problemas por los cuales las cosas no salen como esperáis. Y para eso, cuando suceden, dentro de este trabajo en el que estamos haciendo qué hacer cuando tenemos un problema, es ser consciente, procesar la información, hacer un análisis de por qué ha pasado lo que ha sucedido, por qué he llegado aquí, cuáles son esas 999 maneras de no hacer una bombilla. Porque evidentemente todos vamos a tener a alguien que nos va a decir, yo ya sabía que esto no lo ibas a hacer bien, ¿no? Todos tenemos un Pepito Grillo que nos va a decir, a mí, yo no estoy dispuesto a aceptar a esa gente. Sobre todo estoy dispuesto a aceptar a aquel que es mi amigo, que realmente me aprecia y me quiere y me va a decir, oye, has estado mal, tienes que cambiar, pero yo sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti. A los que realmente bajan a la arena y pelean conmigo, esos son mis buenos compañeros, los que me van a enriquecer en esos momentos de frustración. Los que vengan a decirme simplemente de manera gratuita que no me aportan, porque yo en este proceso en el que estoy aprendiendo, estoy siendo consciente de a dónde me ha llegado, necesito
información, porque muchas veces nosotros en el fragor de la batalla no lo vemos, y necesitamos además pensar que la maestría es una búsqueda, el éxito es un punto concreto, meter un gol, ganar un campeonato, ganar la final es un punto concreto, es un éxito, pero para llegar a esa final ha habido un proceso, un camino que empieza mucho antes que el torneo que estás disfrutando. Empieza el día que empezaste a pegarle patadas al balón y que te empezaron a enseñar de qué consistía ese juego o ese deporte o esa actividad que tanto te apasiona, tocar el piano, escribir música, pintar. Todo ese proceso. Miguel Ángel decía y le pedía a Dios que por favor no alcanzase la perfección y siempre tuviese ganas de seguir mejorando, porque él pensaba que el día que alcanzase la perfección dejaría de pintar y eso le parecía frustrante. Él quería siempre seguir descubriendo. Un poco lo que decías antes, Guillermo, ¿no? Que te gusta investigar y ver aquí la creatividad en el que consiste, en ver cosas nuevas, en ver nuevas formas, nuevos enfoques. Y eso no lo debemos de dejar de ver nunca, ¿no? Y aquí llegamos a la parte más importante de una vez que tenemos todo lo que hemos hecho antes, ¿no? Tenemos optimismo, tenemos un equipo que nos ayuda, una familia, un entorno que nos anima, somos conscientes, hemos analizado y llega, pues Guillermo, una de las cosas que tú citabas, ¿no? Que es la creatividad. Otro de los rasgos fundamentales del ser humano. Porque al final no olvidéis que la creatividad no deja de ser tener ideas. Y tener ideas es tener un sueño. Y el ser humano se pasa el día peleando por sacar adelante sus sueños. Es la fuerza más importante con la que contamos. La creatividad nos ha traído hasta aquí. Si somos una especie que llama la atención por algo, aparte por nuestra sociabilidad, es por la capacidad de desarrollar herramientas. Herramientas que pueden ser un hacha o una piedra con la que cortar la carne o Internet. O hoy en día llegar a descubrir la vacuna para vencer al COVID. O sea, descubrir diferentes, ante los retos que surgen, tener ideas. Y es maravilloso cuando hemos podido investigar esto y leer artículos a lo largo de este último año, la cantidad de imaginación y de creatividad que hay en el planeta, la cantidad de talento. Un elemento que cada día está más valorado y que en las encuestas que hacen a los directivos, deciros que en el año 2000 hicieron una encuesta a nivel mundial a miles de directivos de qué era lo más importante y la creatividad aparecía en 10º lugar. En el año 2010 repitieron esa encuesta y salió en 2º lugar. En un mundo cada día más dominado por la inteligencia artificial, lo más importante para nosotros va a ser la creatividad. Es lo que nos hace más humanos. El ser capaces, y aunque los robots cada día son capaces de pensar más como nosotros y tener ideas, no, por ahora yo creo que no, yo soy un firme defensor de la especie humana, yo creo que no nos ganan en ese sentido. Nosotros seguimos siendo enormemente creativos, pero ser creativo significa tener el valor de aceptar que te vas a equivocar y que esa idea hay que perfeccionarla y que no saldrá bien a la primera. Como decíamos antes, eso es casi imposible. Es muy difícil que las cosas salgan a la primera. Necesitamos testar, probar. Ya lo estamos viendo en un ejercicio realmente increíble que ha sido el desarrollo de un medicamento como las vacunas, que no sale a la primera y que pensar que además vamos a ser capaces de hacer esto sin que haya problemas, pues es que se nos ha olvidado lo que somos. Tenemos gente de prueba, ensayo, prueba, ensayo, prueba, ensayo para llegar a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, eso es importante porque es una pieza fundamental para nuestro desarrollo y para ser capaces de enfrentarnos a los diferentes fracasos y errores, ¿no? Y otra enorme herramienta es la voluntad. Como os pongo ahí, como decía Einstein, ¿no? Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, que es la voluntad. Ser capaz de intentarlo una y otra vez porque creemos firmemente, sin estar cerrados, ojo, porque lo más importante es que seamos capaces de soltar lastre de aquellas ideas que no funcionan. Por eso ese análisis interior. Estar atentos a nuestro entorno, estar atentos a lo que está sucediendo. Yo a mis hijos me encanta ponerles el ejemplo de que tienen que llegar a ser buenos captadores de tendencias. Algo que oímos que hay en el mundo de la moda, ¿no? Nos dicen siempre que hay gente que se está todo el día buscando en la calle cómo visten determinadas personas o la gente que llama la atención para ver cuál va a ser la tendencia el año que viene o qué tipo de pantalón van a vender en las tiendas. Y yo les digo que sea cual sea su profesión, ellos tienen que ser cazadores de tendencias. Da igual lo que seas, arquitecto, psiquiatra, médico,
tú tienes que ver hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va la humanidad, para estar atento a esas ideas nuevas que se te van a ocurrir solamente poniéndote en la piel de hacia dónde está avanzando, ¿no? Porque el mundo cambia y lo estamos viendo ahora que cambia además sin avisar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en enero del año pasado que iba a pasar lo que ha pasado en este año? Y todo lo que ha supuesto después. ¿Y a dónde nos va a llevar? Porque no sabemos cómo va a ser el mundo cuando estemos todos vacunados y el COVID deje de ser un peligro como es ahora, ¿no? Y lo tengamos más controlados. A lo mejor vive con nosotros los próximos 5 o 6 años de una forma menos letal y más suave, pero lo que nos ha demostrado es que tú vives muy tranquilo, te metes un día en la cama y cuando te levantas al día siguiente todo ha cambiado por completo. Y no es nuevo. Esto sucede y sucederá porque así es el planeta Tierra. Así es el universo en el que vivimos, ¿no? Y por eso es importante esa voluntad que se permanezca firme. Y esa voluntad, igual que os decía antes, el optimismo, el gimnasio donde se ejercita es en esos ejercicios diarios, valga la redundancia, en los que buscamos ver siempre el vaso medio lleno. La voluntad donde se desarrolla es precisamente en los fracasos, en los errores, en aquellos sitios en los que nos tenemos que enfrentar con la adversidad, en los que tenemos que hacernos fuertes y ser capaces de resistir contra todo pronóstico, porque la voluntad de un ser humano, como dice Einstein, es más fuerte que cualquier otro motor. Y eso nos lleva a lo que los clásicos decían que es ser valiente. Y ser valiente, pues no se trata solamente de levantarse un día, ¿no? A pegarse con alguien o a enfrentarse con un problema. Los griegos decían que ser valiente tenía dos vertientes: el atrevimiento, que eso es empezar, y la resistencia, que es mantenerse y ser constante. Eso es fundamental que seamos conscientes. Decía Hemingway que la valentía es mantener la gracia ante la adversidad. Mantener la gracia, que yo lo traduzco como mantener la elegancia, la compostura y en el fondo la libertad. Porque si tú no caes en la tensión, si mantienes la templanza de la que hablaba antes, ante la adversidad mantendrás la cabeza lo suficientemente fría para poder analizar sobre la marcha y poder salir. Como os decía, nadie escapa a la frustración. Por muy entrenado que estés, cuando algo no sale bien, tienes momentos de decepción. Y en ese momento lo que tenemos es que generar herramientas para poder salir lo antes posible del agujero. Ramas a las que agarrarnos para, vale, ya lo hemos pasado mal, pero ahora vamos a por el siguiente capítulo. Vamos a por la siguiente manera de cómo no hacer una bombilla y a lo mejor por el camino descubrimos que hemos sido capaces de dar con la clave, ¿no? Con el botón para que esto salga bien. Porque aquí tendemos a confundir que si salimos de nuestra zona de confort vamos a ser vulnerables. Y en el fondo, vulnerable para mí es el ejemplo más importante de lo que es ser valiente. Cuando alguien sale de su zona de confort y se vuelve vulnerable y se pone en una situación de vulnerabilidad porque no sabe lo que va a suceder. Porque en el fondo lo que estás demostrando es, como os pongo ahí, el tener el valor suficiente de exponerte en un lugar donde no controlas cuál va a ser el resultado final. Pero decirme un acto de valentía que no suponga precisamente exponerse emocionalmente, salir a un campo abierto en el que tú no sabes ni controlas todo. No creo que fueses capaces de darme un ejemplo contrario a que hace falta ser muy valiente para salir a un mundo de vulnerabilidad y enfrentarte con todo lo que hay que decir. Por eso os invito a que salgáis de vuestra zona de confort en esta reflexión que estamos haciendo y seáis capaces de, con toda esta experiencia, tener el valor de disfrutar con el error. Porque cada vez que tenemos un error, nos vemos obligados a recomponer nuestros valores, como os decía antes. A lo mejor hay algo que estamos haciendo que tiene que ver con nuestra propia esencia y que no vale, no funciona. O la propia sociedad nos lleva a, oye, pues a lo mejor, como decía Groucho Marx, y perdonadme porque va a sonar muy frívolo, ¿no? Pero estos son mis valores, pero si no le gustan tengo otros. Bueno, pues es que a lo mejor tenemos que hacernos esa pregunta. Es que realmente nuestro freno puede ser precisamente esas cosas de las que no queremos desprendernos porque forma parte de nuestra esencia. Hombre, a veces esa esencia es precisamente lo que no nos deja avanzar, ¿no? Y no nos deja explorar esos nuevos caminos. Y no nos permite mejorar nuestra autoestima porque nos hace ver, hay que ver qué vida llevamos, qué horror, ¿no? Y pensar que aquí, cada vez que tengamos un contratiempo,
ver que es una oportunidad, que es un beneficio, que es la oportunidad de obtener un beneficio. Y ahí os llevaría a lo que estamos viviendo hoy en día, que es precisamente la pandemia. Yo creo que no hay nadie que no se haya visto afectado, algunos en una medida muy dramática, con la pérdida de seres queridos, otros pérdidas de trabajo, u otros con la incertidumbre de qué va a pasar el día que se acabe el ERTE. Pero yo no conozco, detrás de la vida de los grandes triunfadores, todos se enfrentaron a momentos como este. Y todos, gracias a esa situación, fueron capaces de sacar lo mejor de ellos mismos. Fueron capaces de encontrar esa creatividad, de encontrar ese nuevo trabajo, ese nuevo rumbo a su vida. Y muchas veces no somos capaces de enfrentarnos a ese nuevo rumbo hasta que la vida no nos trastoca y nos da la vuelta, ¿no? Matthew McConaughey, cuando ganó el Oscar, en el discurso dijo que se dedicaba el Oscar a su yo de dentro de 10 años. Eso le generó muchas críticas al principio porque decían que era un ególatra, que cómo es posible, ha salido y es la primera persona que se dedica al Oscar a sí mismo en lugar de a sus padres. Y entonces él lo explicó, él decía que 5 años antes decidió que ya no quería hacer el cine que quería hacer, que no le gustaba, ganaba mucho dinero, pero no le gustaba, que quería hacer cosas más profundas. Le pidió a su agente y él de manera activa se pusieron a trabajar en que les pusiesen en películas con papeles más interesantes, más profundos, con un mensaje. Y eso supuso un sacrificio económico y además aparecer en muchos dejó de ser protagonista y empezó a ser secundario. Y consiguió el Oscar. Y él lo que dijo es, hoy, al recibir el Oscar, recibir este premio, vuelvo a hacer la misma pregunta, vuelvo a hacer la misma reflexión que me hice hace 5 años, ¿no? Que es, me lo dedico a lo que yo voy a ser dentro de 10, porque lo que estoy haciendo hoy, como os decía antes, me convierte en lo que voy a ser, en lo que quiero ser mañana. Lo que yo haga hoy va a redundar en lo que me voy a convertir mañana. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y eso solo nos lleva cuando nos damos cuenta que en un error, detrás de un error, hay siempre una ventaja. Los grandes equipos de fútbol, las grandes empresas que han triunfado, si analizáis su historia, siempre hay detrás, incluso los grandes actores, siempre hay detrás una situación de crisis. Perdieron una final, Roma vence a Cartago porque pierde la batalla de Sama. Las grandes empresas que han peleado y han competido, en un momento perdieron la batalla, Coca-Cola pierde la batalla con Pepsi en un momento dado, se da cuenta cuál ha sido su error y se vuelve mucho más fuerte porque es capaz de cambiar. Si no hubiese desaparecido, pero son compañías, personas que han sido capaces de ver cuando se han equivocado dónde había estado el error. Han disfrutado de ese viaje, como decía Guillermo al principio, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Sobre esa base, toda la clave, que todo lo que os he explicado hasta ahora, nos tiene que llevar a un balance personal, porque todo lo que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida para hacerla plena, y el éxito no significa obtener una medalla, un premio o el bonus, sino ser felices con lo que nosotros queremos ser, estar satisfechos con lo que nosotros queremos ser. Y para eso es fundamental que seamos capaces de encontrar esas 999 maneras que nos han llevado a que las cosas no salgan como esperábamos. Y es fundamental que tengamos un orden, que seamos capaces de planificar, de sistematizar, de ordenar las jerarquías, que es para nosotros lo importante dentro del camino que queremos recorrer. Ser constantes, no rendiros nunca, no daros por vencidos, por mucho que las cosas salgan mal. Las cosas siempre hay una segunda oportunidad. Y la voluntad, como os decía antes, que se modula en los errores y se beneficia de los fracasos. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Entrando ya, si queréis, un poco en las conclusiones de lo que hemos hablado, yo os diría que es fundamental, primero, que seamos capaces de aceptar, que nos reconciliemos con el pasado antiguo y el pasado inmediato cuando algo no sale bien, que seamos capaces de aceptar, bueno, esto ha sucedido y saquemos conclusiones. Y en ese ser consciente de lo que ha pasado es cuando alcanzaremos seguramente la madurez. La madurez que yo cuando era pequeño siempre pensaba que la madurez consistía en dejar de hacer las cosas que nos gustan, porque te decía, querías comer un helado y te decía no, después de comer. O te querías bañar cuando hagas la digestión y siempre te decían, a ver si maduras. Y yo decía, eso de madurar tiene que ver seguramente con dejar de hacer las cosas que nos gustan. Pero bueno, y aparte además me doy cuenta que con el paso del tiempo, cuando nos hacemos mayores, todos decimos de nuestros abuelos, si es que es como un niño, hace lo que le da la gana. Yo creo que es que la educación que nos dan
nos restringe y cuando llegamos a los 65 decimos, yo ahora quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Nos convertimos en unos inmaduros. Pero bueno, lo que os decía, ser consciente, ser maduro. No pensar que cuando las cosas no salen bien nos están castigando, sino que es la forma suprema de aprendizaje. Estamos aprendiendo constantemente y no vamos a dejar de hacerlo nunca, porque nadie viene con un libro y no hay nada en la que un libro nos pueda decir cómo enfrentarnos a todas las situaciones. Incluso las profesiones más técnicas y con mayor formación, los pilotos, aquellos que tienen que estar en situaciones de tensión constante, siempre cuando se enfrentan a un aterrizaje difícil o a una tormenta, siempre te dicen que la experiencia, que los conocimientos han servido, pero que al final es el instinto lo que les lleva a ser capaces de... Un instinto que está basado también en ese aprendizaje, en todas esas cosas que has hecho mal. ¿Cuántos de vosotros que conduzcáis no habéis sido capaces de adivinar muchas veces la carretera sin que el otro coche hiciese nada que se os iba a cruzar? O un peatón cuando vais en una calle que de repente sois conscientes de que va a cruzar la calle sin esperar a mirar. ¿Cómo habéis sido capaces de descubrirlo? No es solamente una experiencia basada en vuestra capacidad de conducir, es una experiencia basada en los siglos y siglos del ser humano aprendiendo a entender los signos y de las cosas que pasan y que se va heredando, aunque no nos demos cuenta. Luego perseverar, nunca os rindáis, nunca dejéis de pelear por las cosas que os gustan. Y no dejéis de innovar, no os atocinéis pensando que hacéis las cosas de esa manera porque así se ha hecho siempre. En el fondo, os cuento una anécdota de la zarina Catalina II de Rusia. Dando una vuelta al jardín, vio, fue el zar Alejandro, que dando una vuelta al jardín se encontró con un guardia en un sitio vigilando donde no tenía sentido que estuviese. Preguntó que por qué estaba allí, el guardia no supo decirle por qué, y preguntando descubrieron que en tiempos de Catalina II ya había habido un rosal que dio una rosa preciosa, y la zarina puso a un vigilante para que nadie cortase la rosa. La rosa se marchitó, el rosal murió y desapareció con el paso de los años, pero el guardia seguía poniéndolo ahí. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos cuando llegamos a un trabajo porque nos dicen que la persona que había antes la hacía las cosas de esa manera? Y no nos preguntamos si se pueden hacer de una forma mejor. No dejéis de preguntaros siempre eso. Y no dejar de buscar siempre la motivación. Pero motivación de cuerpo, mente, corazón y espíritu. Cuerpo porque nadie os quiere más de lo que os queréis vosotros mismos. Y tenéis que cuidaros. Hoy en una vida que va a ser muy larga, la base de lo que seamos capaces de cuidar nuestro cuerpo nos ayudará a cuidar todos nuestros demás ámbitos. Nuestra mente porque ya no sirve sacar un título y vivir de lo que aprendiste en la universidad. La exigencia del mundo laboral actual, la exigencia del mundo nos hace estar continuamente, tenemos que estar cultivados, tenemos que estar en formación continua, por nuestro propio bien. Corazón, no dejando de sentir el corazón, bailar, disfrutar de la vida, sentir. Es algo que yo creo que todos tenemos ganas ahora con el COVID, ¿verdad, Guillermo? De vivir la sensación de volver a estar juntos, de volver a abrazarnos, de volver a disfrutar de las fiestas del pueblo, que antes nos podían parecer muy cursis y ahora estamos deseando vivir una, porque forma parte de nuestra vida, nos gusta eso, al ser humano le gusta disfrutar con el corazón. Y el espíritu, porque al final todo esto no deja de ser subjetivo, como os decía al principio, cada uno de nosotros vivimos el mundo desde nuestra subjetividad, y lo que para nosotros es un fracaso, para otros no lo es. Entonces, acomoda el mundo a eso. La realidad es lo que tú quieras ver, la forma en que tú interpretes las cosas que te están pasando. Y no dejar de tener confianza en vosotros mismos, que sobre la base de todo lo que he contado antes, esa confianza se generará, sin dejar de ser solidarios, generosos, considerados, ser buenas personas. Y sin dejar de ver que cada vez que cometáis un error, lo que hay detrás es una oportunidad, una enorme oportunidad. En estos años que he estado dando esta charla, ya en la recta final, Guillermo, para no pasarnos del tiempo, siempre me he encontrado que todos los grandes deportistas, Dražen Petrovic, Severiano Ballesteros, Michael Jordan, como os pongo ahí esa frase, Rafael Nadal, todos te dicen que de lo que más han aprendido es de las cosas que no funcionaron. De los 9.000 tiros que fallé, de los 300 partidos que perdí, de las 26 veces que tuve la oportunidad de ser el último rematador y fallé, y que gracias a que ha fallado una y otra vez, su vida ha sido un éxito. Y no hay ni un solo campeón
de las disciplinas deportivas de los que yo haya estudiado su vida que no te haga esa reflexión. Solo analizando el por qué las cosas no han salido como tú esperabas, el por qué esas 999 maneras por las cuales la luz no funciona, la bombilla no se enciende, podemos tener un invento que aún hoy nos acompaña 100 y pico años después y nos ilumina nuestra existencia, ¿no? Y por último, me gustaría deciros 3 últimas reflexiones. Una de Vicente Alexandre, que es ser leal a uno mismo es el único modo de llegar a serlo con los demás. Eso es lo más importante. Os tenéis que querer muchísimo. Nos tenemos que querer mucho. Eric Fromm en El arte de amar define diferentes tipos de amor. El amor a los hijos, a los padres, a los amigos, a la pareja. Pero dice que el amor más importante es el amor que se tiene a uno mismo. Si tú no te quieres a ti mismo, es imposible que llegues a querer a los demás. Entonces, este ejercicio, este trabajo, este viaje que es la vida, en el que vamos aprendiendo, al final lo que nos tiene que llevar es a sentirnos satisfechos, como os decía, con cuál es nuestro viaje, cuál es el destino, hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo, a no dejar de soñar, a tener esas ideas, a ser creativo, como ese superpoder que envidio a Guillermo, y que al final eso es lo que hace que se mueva el mundo, el tener esos sueños y además correr el riesgo de vivir para que se cumplan. Porque al final, y ya para terminar y pasar a las preguntas que podáis hacer o que Guillermo pueda tener, las reflexiones, una cosa es segura y es que da igual lo que pueda pasar mañana, porque siempre hay un mañana, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Pero lo importante es vivir el presente, vivir porque nos lo pueden quitar mañana, lo que podamos tener hoy. Entonces disfrutarlo al máximo, arriesgaros. Lo peor que puede pasar es que os equivoquéis, pero es que el día que terminamos de equivocarnos, es que la vida se ha acabado, es que nos hemos muerto. Entonces, no dejar de equivocaros, no dejar de disfrutar de ese momento en el que digáis, wow, qué lección me acaban de dar. Ya soy un poquito mejor que ayer, soy un poquito más sabio. Porque la vida, como os digo ahí, no deja de ser un fragmento de tiempo muy pequeño para cada uno de los seres humanos que vivimos en el planeta, formado por momentos de insignificante felicidad. Y eso es lo que hace que valga la pena vivirla. Entonces, con esto, Guillermo, si quieres, terminamos y damos paso a alguna reflexión, pregunta o a la conclusión que queráis hacer. Dejo de compartir la pantalla y así pasamos a pantalla. Perfecto. Genial, genial, Juancho. Oye, pues muchísimas gracias por compartir tus ideas y tu experiencia. Mira, tenemos varias reflexiones que me gustaría leerte, ¿vale? Que si quieres comentar alguna cosa, pues perfecto. Pero sí que me ha parecido interesante la medida en la cual la gente ha ido compartiendo cosas por el chat y me gustaría leértelas. Y luego una pregunta que tengo específicamente para ti. Vale. Gente que dice, nunca pierdo o gano o aprendo. Josefín García lo compartía como una de las frases de Nelson Mandela. También Sí. Monse Moyano, a veces se gana y otras se aprende. Me gusta mucho esta frase, ¿eh? Nunca Mucho, se pierde. es muy buena, Siempre muy se buena. aprende, compartía también con nosotros José Bilber una cosa que viene mucho a cuento de una de las cosas que has contado en las últimas 2 diapositivas, que es, para poder atender, una reflexión que él hace, para poder atender bien a los demás, primero tienes que atenderte a ti mismo. Sí. Me parece una reflexión muy, muy acertada. Sí, si tú no te aprecias, es muy difícil que aprecies lo que pasa alrededor. Decía Federico García Lorca en una reflexión que tiene en una poesía que iban 2 personas, un rico y un pobre, andando al lado del río y que el rico le decía, ¿no oyes los pájaros cantar? Mira qué árbol más hermoso y las flores. Y el pobre decía, yo tengo hambre, yo no veo otra cosa nada más que tengo hambre, ¿no? Entonces, si quieres llevándolo al terreno espiritual, si tú tienes una carencia y no la satisfaces, no vas a ser capaz de apreciar las cosas que suceden. Y siempre pensarás que lo que te sucede es algo que está contra ti, ¿no? El universo está contra mí. Y lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Cambiar la perspectiva, pero enriqueciéndote y haciéndote fuerte en tus Pues mira, convicciones. justamente esto que estás diciendo viene mucho a colación con otro comentario que María Fernández nos hacía prácticamente al principio del webinar, y yo te la leo, literalmente. Dice, la presión y la frustración del fracaso en la empresa viene determinada casi siempre por la determinación de alguien o alguienes con poder, en base a unos criterios determinados por ese poder. Criterios Exacto. muchas veces decididos sin conocimiento suficiente sobre la problemática y el entorno. Claro, sí. Yo en las empresas donde doy esto siempre les digo que por muchos consultores que contraten, no hay nadie que conozca mejor los procedimientos y dónde fallan que los propios empleados, ¿no? Que muchas veces se ahorrarían dinero si preguntasen a sus empleados qué se puede hacer mejor, ¿no?
Y evidentemente, como describía la reflexión que me transmitías, que ponías en voz alta, al final hemos vivido liderazgos basados en la autoridad, ¿no? Esto se hace porque lo digo yo. Y yo tengo un Exacto. poder. Y yo te impongo lo que hay que hacer porque yo te digo cómo hay que hacer. Yo creo que las tendencias nuevas hablan de otro tipo de liderazgo. Y nosotros, yo creo que lo vemos que a lo largo de la historia los líderes que son capaces de generar compromiso, porque ellos son los que se ponen en primera línea, son los que consiguen que triunfen sus equipos, sus naciones. Yo echo mucho de menos, y siento hacer esta crítica, pero yo a nivel del mundo occidental he echado mucho de menos un liderazgo comprometido. Hablo en general en todos los líderes políticos del planeta que podamos citar. No he visto gente que realmente haya querido no decir esto se hace porque lo digo yo, sino esto lo hago, que nos hayan hablado con madurez. Yo he sentido muchas veces que nos han hablado como si fuésemos niños pequeños que no íbamos a entender el problema y, oye, esto hay que hacerlo así. No, explícanoslo, lo entenderemos. Haznos sentir parte y comprometernos con la solución. Totalmente, totalmente. Mira, Andreu Hoyos, que nos lanza una pregunta que ya te leeré justo ahora, hace una reflexión que también me viene a colación sobre el atenderte a ti, ¿no? Y el nivel de necesidad que puede tener cada persona. Y dice, no puedes pedir disertaciones morales a quien se está ahogando, evidentemente. Y déjame Claro. que te lance la pregunta de Andreu, que además es muy operativa, o muy funcional, o muy tocando los pies con los pies en el suelo, ¿eh? Andreu Hoyos nos comentaba, ¿cuáles crees que son las 3 mejores herramientas para aprender de los errores? Esta es muy concreta, ¿eh? Sí, muy concreta. La primera, sin duda, la reflexión, lo que he dicho antes, ¿no? El ser capaz de deshacer, como los niños pequeños hacen con los juguetes cuando los desarman, ¿no? Que parece que lo que buscan es encontrar la esencia, ¿no? Oye, ¿esto por qué funciona de esta manera? Es algo que es algo muy humano. Nosotros queremos saber las cosas por qué suceden, ¿no? Llevamos preguntándonos, el hombre primitivo, oye, ¿y el fuego de dónde sale? ¿No? Y el rayo y las tormentas, y al principio, pues la excusa era, pues será un Dios que nos castiga. Y luego hemos ido la ciencia queriendo avanzar. ¿Y esto por qué sucede? Entonces, eso es clave. Hay que enfrentarse con ese tema. Esa herramienta es básica, la capacidad de análisis y la capacidad de sacar conclusiones de ese análisis que nos sirvan para la siguiente etapa. Yo creo que la voluntad es fundamental también, no rendirse, porque si no es muy fácil, es muy fácil. El ser humano somos muy sentimentales y somos muy frágiles. Entonces tenemos que aprender a desarrollar una voluntad de hierro. Y hay gente que aprende, ¿lo ves? Nadal es un ejemplo clarísimo, ¿no? De una persona que es capaz de sobreponerse durante el partido, parece que está perdido. ¿Cuántas veces le hemos visto perder el torneo y de repente se rehace a sí mismo, ¿no? Yo creo que eso sería eh, clarísimo. Y luego, yo creo que el sentirte feliz con lo que haces. O sea, yo creo que el ser humano, una de las mayores fuentes de felicidad es que lo que tú hagas tenga sentido, que tenga un sentido, que tú encuentres un sentido. Yo creo que el encontrar sentido a lo que haces, el encontrar un objetivo. Tú y esto lo estoy haciendo por algo, ¿no? Puede ser por conquistar a una chica, por tener un mejor trabajo, por mejorar mi posición profesional, por educar mejor a mis hijos. Todos tenemos un objetivo, ¿no? Y en el fondo, te diré, por concluir, y a lo mejor me he ido un poco de la pregunta, el mundo se mueve por dos grandes fuerzas, que son el amor y el miedo. Por amor hacemos todo lo que hacemos y por miedo hacemos o dejamos de hacer las cosas, ¿no? Por amor a nuestros hijos somos capaces de hacer lo que sea, ¿no? Hacer el trabajo que sea, y por miedo a perder a nuestros hijos somos capaces de hacer lo que sea, ¿no? Y podemos humillarnos. Entonces, la fuerza del amor, la fuerza de la felicidad, encontrando un sentido a la vida. No sé si he contestado lo que quería, pero espero que... Yo creo que ha estado bastante información. Juancho, muchísimas gracias Ah, por compartir con nosotros todas tus ideas. Hoy hemos hablado de muchísimas cosas y hemos hecho referencias a muchísimas gentes. Hemos pasado por los griegos, Aristófanes, pero hemos hablado también de Ballesteros, que yo creo que algún millennial de generación Z no sabe ni quién es Ballesteros, ya te lo digo ahora, ¿eh? Pero hemos hablado también de Jordan, hemos hablado de Thomas Edison, hemos hablado de Bob Chapman, hemos hablado también de maneras en las cuales podemos luchar contra la frustración y contra el malestar y contra el miedo del fracaso y de la equivocación, como puede ser el optimismo, el trabajo en equipo, los superpoderes. Esto me ha gustado mucho. Me sonaba a sonido de Vengadores. Creatividad, voluntad y valentía.
con Sí, con todos estos ingredientes, nos vamos a marchar hoy. Sin sí, antes, oye, os tengo que explicar un poco el final de mi historia, ¿vale? Para que exacto, sepáis exacto. qué pasó al final con la huelga en Argelia, que esto es una historia real como, como la vida misma. Pues bueno, en el momento en el cual el director general nos dio la frase de la muerte, en la que nos decía, oye, haced lo que os dé la gana, pero que no haya una huelga, por favor. Lo que nos pasó primero fue tener una sensación de miedo absoluto, absoluto. Nos mirábamos el director general de Argelia y yo como diciendo, vaya marrón nos ha pasado este ahora porque da igual lo que hagamos y solamente nos podemos enfocar en un resultado exitoso. La realidad es que al final conseguimos que no hubiese huelga. Si me preguntáis por qué, yo diría que por la divina providencia, porque realmente por una serie de decisiones en un microtiempo, porque eso pasó un viernes, la huelga era el lunes, imaginaos el fin de semana de por medio, hablando con un montón de gente para ver qué podíamos hacer para reenfocar el conflicto. Y al final yo os diría que llegamos al lunes, no hubo huelga y fue por un milagro de algo que no sé si tenía mucho que ver con nosotros. Así que esta fue nuestra historia, pero realmente yo lo que aprendí de eso, de lo que me llevé de eso es de lo que nunca jamás haría el día que dirigiese un equipo, Claro, que es transmitirles la presión por conseguir el éxito sí o sí. Esto es sí o sí. con lo que me quedé yo. Y déjame simplemente para terminar, Guillermo, perdona, es y disfrutar del viaje, porque para eso he dicho el placer de equivocarse, ¿no? ¿no? No dejéis de disfrutar del viaje en nada de esto. A propósito de lo que tú dices, lo pasaste mal, hoy lo cuentas con una gran lección, pero no dejéis nunca de disfrutar del viaje, porque es lo importante, no es el final, es el viaje lo que hay que disfrutar. Totalmente, totalmente. Pues hasta aquí nuestro webinar de abril. Oye, os recuerdo que en 7 días empieza la formación abierta con Alfredo Díaz para mejorar el liderazgo. Más información en la web, globalhumancom.com. Y otra cosa, que el próximo webinar, que ya está organizado, que vais a la web y os podéis dar de alta, va sobre embajadores de marca en LinkedIn. Cómo utilizar LinkedIn para hacer difusión de employer branding a través de tus empleados con Celia Gil. Súper interesante. Bueno, si no lo digo yo, no sé quién lo va a decir, ¿eh? Bueno, ya os podéis apuntar, ¿eh? Ya podéis ir a la web y si os interesa la temática, os podéis apuntar. Y mientras tanto, Juancho Escudero, muchísimas gracias por A estar hoy vosotros. con nosotros. Gracias a todos. Y sobre todo, gracias a los que os habéis conectado hoy, que habéis participado, que habéis interactuado. Como digo siempre, sin vosotros este formato no tiene ningún tipo de sentido. Espero que tengamos la oportunidad de vernos muy pronto. Hasta nuestro próximo webinar. ¡Feliz semana! Hasta luego.